Buen día, nosotros somos el equipo 3 que está conformado por William Lemus, Alejandro Pineda y su servidora Ginny Carrera. Bueno, como introducción, pues tenemos lo que son las catapultas, que eran máquinas de asedio medievales. Pues estos artefactos se utilizaban desde la antigua Grecia, por ahí de los 340 a los 350 años antes de Cristo. Eran utilizados principalmente para asedios, no para guerras. La Trebuchet es la catapulta más poderosa que se ha construido y pues ha ido evolucionando a través de los años. En aquel entonces las catapultas eran muy difíciles de transportar, ya que estas eran muy complicadas de armar y desarmar, entonces tenían que tener establecido el lugar en el que iban a estar durante pues la batalla y posteriormente fueron actualizándose hasta un punto en el que pues ya pudieron hacerse más accesibles. De hecho, Filipo II fue quien creó estas catapultas movibles y a partir de ahí pues los ingenieros empezaron a calcular sus trayectorias y empezaron a precisar más los movimientos de estas catapultas para crear más miedo a sus enemigos y pues así conseguir ya sea la victoria o la derrota. Como objetivos tenemos presentar de manera gráfica la trayectoria del proyectil, pues en este caso el proyectil sería la pelotita con la que lanzamos nosotros en nuestra catapulta y obtener lo que es la posición tanto en X como en la posición en Y. Y con esta información graficar a través del tiempo la posición en cada segundo. Gracias. Continuamos ahora con nuestro diagrama de flujo. Empezamos inicializando con variables. Esta empieza con 1, con la velocidad inicial en 30, etc. Para después inicializar con una matriz. Esta matriz es la Q-values. ¿Qué es Q? Q es necesario que mencionemos que es la resistencia. Es nuestra resistencia del aire. ¿Qué es esa resistencia del aire? Pues es esa contrafuerza que está aplicando hacia nuestro objeto que está en tiro parabólico. Esta resistencia, en el siguiente punto, podemos darnos cuenta que está siendo multiplicada por la velocidad. Esa velocidad, hace como, por así decirlo, ese signo negativo y ese signo positivo, eh, cambia ese signo a la velocidad y la hace negativa, o la hace positiva en este caso. Para después inicializar con nuestro ciclo for. Ese ciclo for empieza con 1, ese contador 1, ¿ok? Es, y después continuamos con nuestra Q-values. Q-values continúa con esa resistencia y aplica la I para después esa resistencia en K, tomar ese valor de la matriz en 1 y transformarla en una nueva valor de K. Para después continuar con la velocidad inicial en X. Esa velocidad inicial en X se multiplicará por el coseno. ¿Por qué es necesario multiplicarla por el coseno? Por la fórmula que ya todos conocemos, que en X es coseno y en Y es seno. Por eso la que sigue también continuará con seno. Después continúa con la posición de la lista. Esta sí es tal cual la posición de la lista. Y después continúa con Y lista. También en nuestro diagrama también podemos darnos cuenta que continúa con las velocidades. Esas velocidades van cambiando de índice, por así decirlo. Primero empieza con la velocidad en 0 en X y luego empieza con la posición 1, luego sigue con la posición 2 y luego sigue con la posición 3, etcétera. Y así hasta llegar a nuestro ciclo while. Este ciclo while representa, por así decirlo,
cuando llega al final, cuando llega a esa posición en cero, cuando cae nuestro objeto en tiro parabólico, por así decirlo, continúa ese ciclo hasta que termine todavía incluyendo el cero. Por eso es muy importante que tengamos incluidos el mayor o igual a cero. Después con este plot graficamos nuestra lista, hold on para que nos dé tiempo para alcanzar a ver esa lista y finalmente terminamos con nuestro length, que ya por así decirlo saca esos valores tiene que encontrar esos valores de la resistencia hasta que sean ya completamente los cuatro, ¿ok? Y al final, por último, terminamos ya agregando nuestra distancia, nuestras leyendas, etcétera, para terminar ya ahora sí con nuestro diagrama de flujo. Tenemos nuestra gráfica número 1, en donde la velocidad en X es multiplicada por el coseno y la velocidad en Y es multiplicado por el seno. Nuestra altura es de 0.6171 y tenemos lo que es nuestra trayectoria, ya que al tener una distancia de 3 metros es pues muy corta. Por lo tanto, el ángulo inicial que tomamos fue de 45 grados y tenemos nuestros 7 puntos de trayectoria. En nuestra segunda gráfica, lo único que cambia es nuestra distancia, ahora son 8 metros, y nuestra altura aumenta, que es de 1.36 metros, con un ángulo de 35 grados. Ahí nos podemos dar cuenta en la gráfica que nuestra trayectoria se hace más, más larga porque pues la distancia es mayor. Nuestra entrega no venían las especificaciones que incluyéramos los métodos de esta gráfica, pero nuestro equipo y yo nos tomamos en cuenta, muy importante, vimos en consideración mostrar también los procesos de esta gráfica y explicarlos, ya que es un sustento importante para nuestro aprendizaje. Esto es un ejemplo de cálculo con el método Euler y la resistencia K igual a 0.05. Sacamos primero la velocidad inicial en X, velocidad coseno del ángulo, velocidad por seno del ángulo en X y en Y. La columna N nos muestra cómo la velocidad es Vx al cuadrado, Pitágoras, más velocidad y al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Pues, y con nuestra columna O nos podemos dar a entender que la aceleración es k por v. Y también ocurre con la columna P, pero ocurre con el Y. Lo más lejos que llega es a 20, con la resistencia del aire que es 0.05. Recordar que K se representa la resistencia del aire. Y luego empieza a bajar. ¿Ok? Ahora vamos a presentar el código de MATLAB. Vamos a cambiarnos a MATLAB porque es más fácil explicarlo allí. Y este es nuestro código. Lo que tenemos aquí serían los código que hicimos para calcular las trayectorias con la resistencia del aire diferentes. Tenemos nuestros parámetros. Tenemos la masa del proyectil, la velocidad, el ángulo, el paso del tiempo y sus posiciones en X y Y. Tenemos también aquí los valores de K, que es una constante para la resistencia del aire, y tenemos su función. Aquí utilizamos un for para ir agregando e ir variando entre la lista que tenemos aquí. Sacamos sus velocidades en X y Y, tenemos la lista y tenemos un while. Aquí si le ponemos run, aquí está la gráfica que cargó. Aquí tenemos las diferentes resistencias del aire marcadas en colores y aquí tiene su legend. El código es un plot sencillo y solo utilizamos el hold on para que todas estas listas
pudieran ser mostradas aquí. Solo eran 4, así que pusimos 4 en una sola gráfica. Eso sería todo y gracias. Quisiéramos presentar, está la gráfica que mostramos anteriormente y nuestras conclusiones. Mi conclusión es que este desafío fue una experiencia enriquecedora que me permitió aplicar lo que he aprendido en clase, desarrollar habilidades prácticas y trabajar en equipo. Estoy seguro de que estas experiencias serán invaluables para mi desarrollo personal y profesional del futuro. Bueno, como conclusión, pues yo creo que en este reto desarrollé las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos de cinemática dinámica, así como de física y de matemáticas y MATLAB, para pues tener más opciones para lo que es mi carrera y de esa forma poder analizar sistemas de ingeniería y poder tener una forma más sencilla de avanzar. Para mí, este reto nos permitió como equipo aplicar nuestros conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Nos preparó para enfrentar desafíos más complejos en nuestras carreras y nos dio una base sólida en ingeniería y ciencias aplicadas. Fue una experiencia que definitivamente valió la pena. Gracias, que tenga buena tarde.